La sabiduría empieza con el reconocimiento de la propia ignorancia. Introducción. Antes de Sócrates, la filosofía llevaba ya un largo recorrido. Aristóteles señala a Tales de Mileto como el primer filósofo. Pitágoras es el primero en llamarse a sí mismo filósofo. Y ambos vivieron sin duda antes que Sócrates. Esta evidente objeción cronológica no ha impedido, sin embargo, que muchos, ya en la antigüedad, un pensador tan influyente como Cicerón la calificara de padre de la filosofía, y los intérpretes modernos no han hecho sino abundar aún más, si cabe, en esta singular pretendida paternidad fuera de tiempo. A partir del siglo XIX es habitual colocar a todos los filósofos anteriores a Sócrates dentro de una categoría llamada filosofía presocrática, lo que parece arrojar sobre ellos una sombra de internidad de estado aún no nato. Para seguir con la metáfora biológica, puede decirse que con Sócrates llegan a la madurez una serie de tendencias intelectuales que llevan largos tiempos gestándose y les dio una unidad y un propósito mucho más reconocible tanto para sus coetenos como para nosotros. A la visita de los que se acaban de decir, tal vez sorprenda saber que Sócrates es una figura singularmente desconocida, y no solo en cuanto a sus datos biográficos, sino también en cuanto a sus pensamientos. Esta situación ha sido motivo de debate académico desde hace largo tiempo, hasta el punto de que ya se conoce convencionalmente con el nombre de el problema de Sócrates. Dicho problema no consiste precisamente en que falten testimonios acerca de sus vidas y sus ideas, pues contamos con ella en una cantidad comparable a los pensadores que mejor conocemos de la antigüedad. Se trata más bien de que estos testimonios no han llegado a un formato que no contribuye a que podamos sacar nada en claro de ellos. Parte de la culpa de esta situación se debe al hecho de que no se conserva nada escrito por el propio Sócrates, ni siquiera unos fragmentos sueltos citados en obras posteriores, como ocurre a menudo con los autores de su época. En el caso de Sócrates, o no hay nada en absoluto, y no porque sus textos se perdieran, sino porque a pesar de ser uno de los pensadores más públicos e influyentes de su momento, se negó a poner sus ideas por escrito. Tampoco fundó ninguna escuela ni ninguna sociedad filosófica, ya fuera pública o secreta, ni tuvo discípulos en el sentido de la mayoría de la filosofía, de los filósofos de la época los tenían. A todo eso se habría negado también Sócrates, y de forma además deliberada, según coinciden en señalar los textos conservados de personas que lo conocieron en vida, así como la de otras que pertenecían a su mismo entorno histórico y geográfico. Esto es, de hecho, uno de los escasos puntos en que los textos acerca de Sócrates coinciden. El rechazo de Sócrates a poner por escrito o fijar de cualquier otro modo su pensamiento guarda una relación muy especial con la que fue su mayor originalidad como filósofo, y que consiste en el empleo de su método. Por supuesto, si tomamos esta palabra en un sentido amplio como conjunto de pasos dirigidos a un fin, no puede decirse que alguien haya podido ser su inventor, pero tanto la generalidad de procedimientos que diseñó Sócrates como la total deliberación y radicalización con las que se obtuvo a él fueron mucho más allá de lo que se había visto hasta entonces. Esa es la gran diferencia de la forma socrática de hacer filosofía, y no es exagerado decir que, como proyecto racionalizador de la experiencia, la filosofía, al igual que la ciencia por lo demás, consiste en eso antes que ninguna otra cosa. En particular, antes que el objetivo que se proponga, el método y en la forma concreta que éste pueda adoptar. Ciertamente, diversos aspectos del pensamiento previo avanzaban ya en esta dirección, muy especial el razonamiento matemático, que Bertrand Russell
ha señalado como la primera fuente de inspiración de la filosofía griega. No obstante, la lectura de los razonamientos de los filósofos presocráticos cuando salen del terreno matemático no puede menos que sorprender al lector moderno por su carácter intuitivo y aparentemente aleatorio, por su falta de método en definitiva. El método de Sócrates consistía en un estilo de conversión diseñado para sacar a la luz las contradicciones entre las distintas creencias de las personas. De acuerdo con esto, no podía haber una conversación mejor que otra, ni una conclusión separable de la conversación que había llevado hasta ella, razón por la cual no tenía demasiado sentido ponerlas por escrito. Desde la perspectiva del propio Sócrates, su muerte no debería haber cambiado nada en este sentido, pues su método era tan suyo como de cualquier otro que quisiera aplicarlo. Huelga decir que sus discípulos no lo vieron igual, pues de otro modo apenas habríamos tenido noticias de su nombre. Eso sí, para dar su testimonio escogieron una forma de escritura que no tenía nada que ver con el tratado, tratado, la biografía o cualquier otro género diseñado para describir la vida o las ideas de alguien. La razón era que no pretendía describir, sino más bien proseguir la actividad de Sócrates. En cierto modo, hacer como si éste siguiera vivo. El resultado fue el diálogo socrático, réplica literaria y formalizada de la conversación que mantenía Sócrates cotidianamente por las calles de Atenas. Un nombre se asocia a este género por encima de cualquier otro, el de Platón, al que debe añadirse también el de Xenofante, discípulo de Sócrates como el y autor de varios diálogos socráticos. Prácticamente todo lo que sabemos acerca de Sócrates procede de los textos que se han conservado de sus autores, pues los diálogos que escribieron los demás discípulos, conocidos como los socráticos menores, se han perdido y solo los conocemos por referencias indirectas en las obras de autores posteriores como Aristóteles, Cicerón o Diógenes Laercio. En sus diálogos, los discípulos de Sócrates lo presentan hablando de los temas más diversos, en toda clase de circunstancias y con la más variable intelectualidad, intelectores, interlocutores. Lo que dice Sócrates en estos diálogos se contradice bastante, no solo entre los autores distintos, sino incluso entre los de un mismo autor. En alguna ocasión se le presenta hablando con gente que no pudo haber conocido o en escenarios donde casi con toda certeza no estuvo. E incluso hay un diálogo que lo sitúa después de la fecha de su muerte. Por supuesto, se puede buscar al Sócrates histórico en el conjunto más coherente de datos que pueden extraerse de los distintos Sócrates de estos diálogos, y así se ha hecho y se sigue haciendo en los estudios socráticos. Es importante tener presente, no obstante, que esta forma de leer los diálogos socráticos va en dirección exactamente opuesta a la intención que más probablemente tenía sus autores al escribirlo y por tanto sus resultados de haberlos no pueden ser otra cosa que precarios y limitados. En este sentido, no pueden decirse que el diálogo socrático es un tipo de testimonios que a un tiempo muestra y oculta a Sócrates. Lo muestra en el sentido de que recoge del mejor modo posible el aspecto que él mismo destacó por encima de cualquier otro de su filosofía, es decir, su método. Por otra, las ideas y las vivencias concretas de Sócrates se pierden de forma casi irremediable en las brechas entre un diálogo y otro. Método es una palabra de origen griego que significa literalmente camino hacia. Si la primera aportación de Sócrates a la filosofía en el método, la segunda es el fin que persigue con él, que no es otro que el bien del hombre, y más concretamente su propio bien. También en este caso, la idea de que un filósofo pudiera hacer historia al descubrirse a sí mismo parece recible a primera vista. No obstante, esta es la clase de descubrimiento que cabe esperar de la filosofía. La reflexión hasta entonces había girado principalmente en torno a los dioses o más recientemente con los primeros filósofos, que fueron también los primeros científicos. En torno a la naturaleza, por otro lado, la literatura que se interesaba de forma específica por el hombre consistía en un
recetario de consejo disperso todavía muy marcado por la referencia a los dioses. Una reflexión completamente centrada en el hombre que no lo hicieron depender de nada más que de sí mismo y se empeñará en perseguir las virtudes de su conducta antes que ningún otro objetivo más inmediato. Era algo sin precedente. En este sentido, Sócrates es casi unánimemente reconocido como el inventor de la ética. De acuerdo con lo dicho, las actividades filosóficas de Sócrates se centró enteramente en el hombre y en un doble sentido, por un lado como medio y por otro lado como fin de su investigación. No obstante, tanta atención demostró ser excesiva con, para sus con cuidado con ciudadanos atenienses, o por lo menos para algunos de ellos que terminaron por llevar a Sócrates a juicio por un conjunto de motivos bastante vagos y que han dado pie a muchas especulaciones sobre qué había realmente detrás. A los diversos motivos que se han apuntado y que cae en general en el campo de lo religioso o bien el de lo político, habría que añadir también otro carácter estrictamente filosófico. Esta sería la propia originalidad de Sócrates que estamos comentando, o mejor dicho, la irritación, la suspicacia que ésta podía despertar entre un buen número de atenienses. De hecho, este parece ser el principal motivo que ve Sócrates detrás del juicio. En su discurso de defensa, Sócrates pone en cierto momento el ejemplo de un caballo grande y noble, pero lento por su tamaño, que, y que necesita ser aguijonado, aguijoneado por una especie de tábano. tábano. El caballo es el cuidador ciudadano ateniense corriente, menos virtuoso de lo que cabría esperar de él, sobre todo porque no se presta a sí mismo la atención que debería, por lo menos en el sentido que da Sócrates en esta atención. El tábano no es que el propio Sócrates, dispuesto a poseerse durante todo el día aquí y allá con el fin de despertar, persuadir y reprochar a los atenienses sus conductas. Si hace falta uno por uno, irónicamente, como veremos, esta es otra de las originalidades de Sócrates. Su consejo después de decir esto es, no llegaréis a tener fácilmente otra semejante, atenienses, y si me hacéis caso, me dejaréis vivir. Obra. Sócrates no escribió nada, pero su muerte surgió todo un género literario dedicado a su persona y su filosofía, conocido como el nombre de diálogo socrático. La lista de autores de diálogos socráticos es amplia y podría extenderse hasta nombres contemporáneos como André Gide, pero solo se incluyen aquí aquellos que caben considerar discípulos directos suyos. Se trata de Antístenes, Artísipo de Cirene, Esquines, Euclides de Megara, Fedón de Elis, Genofonte y Platón. Sobre los diálogos de estos dos últimos se han conservado diálogos socráticos de Genofonte. Tanto la apología como la memorable giran en torno a la defensa de Sócrates en relación con su juicio del año 399 a.C. Otros diálogos en los que presentan a Sócrates hablando sobre diversos temas son el banquete y el económico. Diálogos socráticos de Platón. Cabe distinguir un primer grupo de diálogos escritos durante su juventud y que reproducen con mayor facilidad los temas y los métodos propios de su maestro Sócrates. Se trata de la apología, monólogo que inspira el género de los diálogos. El Critón, el Laques, el Eutífron, el Ión, el Lisis, el Grámides, el Cármides, el Gorgias, el Hispias menor, el Hispias mayor y el Protágoras. Protágoras, algunos incluyendo también el libro de la República. Un segundo grupo de diálogos escritos durante la madurez de Platón realizan una transición hacia temas y metodologías más propias de este que de Sócrates. Se trata de Menón, el Fedón y la República, el banquete, el Fedro, Eutidemo, el Menexemno y el Crátilo.
En un último grupo diálogo, veo. En un último grupo de diálogos platónicos que se supone escritos en su vejez, la propia figura de Sócrates va perdiendo importancia. Se trata de Parménides, el tetero, el sofista, el político, el timeo, el critias, el fílebo, y finalmente las leyes, donde Sócrates ya no tomó parte. Bueno, quizá una cronología comparada que data del 470 a.C. Nace Sócrates en el demo de Alopece, una aldea cercana a Atena. Su padre, Sofronisco, era de profesión cantera y su madre, Fernareta, cromadroma, comadrona. 460 a.C., probable fecha del nacimiento del historiador y militar ateniense Tucídides, autor de la historia de la guerra de Peloponeso. 456 a.C., muerte de Esquilo, el primer gran representante de la tragedia griega y antecesor de Eurípides y Sófocles. 450 a.C., Platón sitúa a Sócrates en conversaciones con dos filósofos, Parménides y Zenón, que se encuentran de visita en Atenas para las grandes Panateneas. Pericles accede al cargo de, 443 a.C., Pericles accede al cargo de estrategos, en el que se mantendrá hasta su muerte en 429 a.C. 432 AC, Sócrates participa como opílita en la batalla de Potidea, donde salva la vida y la armadura de Alcibíades. El 431 AC comienza la guerra del Peloponeso, desarrollada de forma intermitente durante las 3 décadas siguientes. Terminará con la hegemonía de Atenas. 424 AC, Sócrates participa en la batalla de Delion, su segunda campaña en el ejército ateniense. 423 AC, dos de las piezas cómicas presentadas a concurso en los festivales dionisíacos de aquel año, Conas de Amerpsias y las nubes de Aristófanes, tienen por protagonistas a Sócrates. 446 AC. Sócrates es el único senador que se opone a la mayor de la asamblea en el juicio a 10 generales atenienses. 444 AC. Sócrates vuelve a arriesgar su vida al desobedecer la orden de arrestar a una persona para su ejecución. 444 AC. Capitulación de Atenas a la entrada de las tropas espartanas a la ciudad. La democracia es reemplazada por el gobierno oligárquico en los 30 tiranos. 399 AC. Acusado de impiedad y de corromper a los jóvenes, Sócrates es juzgado y condenado a muerte. Capítulo 1. Un filósofo sin obra. Sócrates no dejó ningún testimonio escrito acerca de su filosofía, pero lo que todos sabemos de él es a través de miradas ajenas, la del ciudadano medio de Atenas, expresada en la comedia y en los discípulos de Sócrates, expresado en los diálogos socráticos.
El primer texto conservado que habla de Sócrates es una pieza teatral titulada Las nubes, escrita por Aristófanes y estrenados en el año 423 AC en Atenas. El filósofo realiza su propia aparición en escena con los pies metidos en un cesto y suspendido de una cuerda en el aire. Antes le preguntaba, ante la pregunta de qué se hace allí arriba, explica que pretende observar mejor el Sol y los demás astros y que para ello debe alejarse tanto como lo sea posible de la Tierra, pues ésta tiene la capacidad de observar el jugo del pensamiento. Unas cuantas preguntas más nos permiten boca, saber por boca de este estrafalario Sócrates de que los dioses no existen y que en su lugar es preciso adorar a las nubes y por encima de ellas al aire. No es muy probable que los asistentes a la obra se tomaran demasiado en serio lo que veían. Las nubes es una comedia y los atenienses era un público experto que conocía perfectamente las convenciones del género. De hecho, la aparición de Sócrates como tal no debe considerarse un hecho fuera de lo común, pues el género de la comedia buscaba de forma habitual sus personajes y sus historias en la realidad más inmediata de la polis, entre sus militares y tratados en sus ocupaciones características o algo parecido, como veremos a continuación. El Sócrates de la comedia. De acuerdo con el espíritu competitivo característico de la época, el estreno de la comedia tomaba la forma de un concurso que resolvía un jurado elegido entre los ciudadanos en el marco de unos grandes festivales religiosos como conocido como grandes Dionisias que celebraban el término del invierno. Aquel año Las Nubes quedó en tercer posición. La versión que ha llegado hasta nosotros es una redacción posterior, revisada por el autor que incluye una queja por este mal resultado. Las piezas que ocupó el segundo lugar, Conos de Amepsias, se ha perdido, pero sabemos que también tomaba a Sócrates como blanco de sus burlas. La coincidencia resulta sorprendente si tenemos en cuenta que Sócrates debía ser todavía un ciudadano relevante, anónimo por entonces. Se ha especulado que la posibilidad de que Sócrates hiciera algo aquel año para ganarse toda esta publicidad, una de las hipótesis usuales consiste en que señalar su participación en la batalla de Delirium del año anterior, en la que Sócrates se distinguió por sus valores retirados. La batalla terminó en derrota para Atenas, según el testimonio de varios diálogos. No parece, sin embargo, que este dato guarde demasiada relación con el contenido de la comedia. De haber otro motivo, es probable que la propia comedia aluda a él de alguna manera, aunque en el caso de la referencia tan indirectas que resulte invisible para el lector actuar. También puede ser que Sócrates no hiciera nada especial aquel año. Es decir, nada más allá de ser un notario representante de las últimas tendencias intelectuales de Atenas y deslumbra a menudo por el algora interpelando a quienes se presentan a ellos. Su ventaja respecto a los otros sabios y maestros que llegaban cada año a la ciudad, algunos de ellos parecían precedidos por una fama mucho mayor que la suya, sería justamente el hecho de que él había nacido en Atenas y casi no se había ausentado nunca de ella, por lo que se debía de ser un personaje familiar para los atenienses. Y ya que se había y ya que se sabe que la circunstancia, que la caricatura gana mucho cuando se conoce al caricaturizador, al caricaturizado.
Aquí un dibujito. Este dibujo del poeta Wilhelm Müller representa el momento de la comedia Las nubes, en el que Etrepsíades ve por primera vez a Sócrates. El filósofo se encuentra suspendido en un cesto en el aire. Desde allí pretende estudiar los astros y los fenómenos celestes. En la comedia de Aristófanes veráis vosotros a cierto Sócrates afirmando que volaba. La tradición pretende que en el estreno de Las nubes, el propio Sócrates, que estaba en las gradas, se puso de pie para que el público pudiera apreciar su parecido con la masacre que llevaba el actor que lo representaba en escena. Más allá del físico, por supuesto, los atenienses también podían comparar el carácter y las ideas de ambos, y salvo que todos los demás que no ha llegado acerca de, eso, de Sócrates estén profundamente descaminados, hipótesis que muy pocos han defendido, se daban perfecta cuenta que las diferencias que existen entre el personaje de ficción y el Sócrates que se sentaba entre el público, el Sócrates que describe Aristófanes es una mezcla de elementos tomados de los físicos y de los sofistas, dos escuelas filosóficas que incluyen a su vez figuras tremendamente dispares entre sí. La mezcla ni siquiera es consistente. Su Sócrates cobra caro por su enseñanza como un sofista astuto y codicioso, pero es pobre como corresponde a un hombre que se entrega todo su tiempo a cuestiones tales como para que parte del cuerpo zumba un mosquito. Naturalmente, la licencia artística puede cubrir esto y mucho más a condición de que toque una fiebre sensible. Y la reacción que produce entre los atenienses, todas están nuevas enseñanzas, todas estas nuevas enseñanzas debió de serlo sin duda. Casi una cuarta parte de los chistes que nos han llegado de la Atena de la época le toman con los filósofos, y la lista de apariciones de Sócrates en las comedias no termina siquiera en las dos que hemos citado. El público de la comedia dedicadas a Sócrates reían porque a la vez reconocía y no reconocía en escena a uno de sus nuevos maestros y sabios que encontraba a menudo por la calle. Aquí la diferencia entre uno y otro no era muy relevante, y porque todos ellos le suscitaban la desconfianza y fascinación a partes similares. En este sentido, podría decirse que el Sócrates de la comedia corresponde a las ideas que se hace de él a ciudadanos medio de Atenas que apenas lo conocían a vista u oídos o a lo sumo de un trato muy ocasional. Lo primero que destaca la comedia de Aristófanes, de estos nuevos filósofos con sus tendencias sectarias, algo que probablemente inquietaba de un modo especial a la politizada Atenas. Antes de encontrarnos con Sócrates, suspendió en su cesto. Hemos tenido que esperar a que un discípulo suyo abriera la puerta de su pensatorio y nos llevase con gran ceremonia hasta la presencia del maestro. En este punto, Aristófanes tenía en la cabeza sin duda a Pitágoras y su célebre sociedad filosófica, que imponía un código completo de conducta y pensamiento, así como un programa político a sus miembros. Por el camino, el discípulo pasa revista a algunas de las materias que se estudian allí.
La primera de todas es establecer cuántas veces puede saltar una pulga la longitud de sus patas. Otras son la astronomía, la geometría o la cartografía. En conjunto, está claro que el papel que le toca desempeñar a Sócrates en esta parte de la obra es el filósofo natural o físico, y también que Aristófanes no cree demasiado en la utilidad de la investigación de estos pensadores. Los primeros filósofos. La filosofía natural surge en las colonias griegas de las costas de Jonia, en la actual Turquía, a principios del siglo VI antes de Cristo, y se extiende posteriormente a las costas de Italia meridional. Sin duda, las colonias ofrecían un entorno más adecuado para el desarrollo de nuevas ideas, tanto por el contacto con otra cultura como por su mayor distancia de los centros de la ortodoxia religiosa y cultural. La burla cargada de intenciones de las nubes también que ver tiene que ver precisamente con la reacción que suscitaba en Atenas la llegada de algunos de estos sabios de la colonia. Según algunos fuentes, el primero de estos sabios jonios en llegar a Atenas fue Anaxágoras, que es probablemente a quien tiene en mente Aristófanes en todo ese pasaje. Se ha dicho que pudo ser el maestro de Sócrates, aunque no parece en los diálogos de Platón más que de un modo muy indirecto. En el Fedón, Sócrates dice que en cierta ocasión escuchó a alguien leer en voz alta un libro de Anaxágoras. Algunos han interpretado a partir de las referencias de otros autores que este lector era otro filósofo llamado Arquelao, y que todo el pasaje era una forma muy condensada y literaria de explicar que Anaxágoras fue maestro de Arquelao, y este a su vez de Sócrates. Más allá de cómo realizara su aprendizaje, las fuentes coinciden de manera mucho más clara en que Sócrates estaba familiarizado con la filosofía natural, aunque su afición por ella pronto dejó paso a otros intereses. Según la exposición clásica de Aristóteles acerca del origen de la filosofía, el objetivo fundamental de los primeros filósofos era la búsqueda de un principio material para todas las cosas. Madre mía. Aristóteles para pasa revista rápidamente a diversas opciones que se propusieron de forma sucesiva. El agua, Tales, el aire, Anaxímenes y Diógenes, el fuego, Heráclito, los tres anteriores más la tierra, Empédocles. Cuando llega a Anaxágoras, la tradición ha evolucionado hasta el punto de proponer una pluralidad infinita de ingredientes que en un origen se hallaban en proporción tan pequeñas que resultaban indistinguibles del aire que los unía. Esta mesa primigenia habría empezado a rotar, y de este modo todo lo pesado, lo húmedo, lo frío y lo oscuro se fue quedando en el centro. Ahí estaría la tierra con todo lo que contiene, mientras que lo ligero, lo cálido, lo seco y lo brillante se fue dispersando. Allí estarían los astros, y por último, no cabe duda de que la física de las nubes encaja perfectamente en esta versión del origen del universo, que Aristófanes presenta como una mezcla bien visible e incredulidad y sorna. De hecho, el aura de especulaciones poco útil acompaña a los filósofos naturales no solo en las comedias de este autor, sino también en muchos otros textos de la época. Se trataba ya entonces de un lugar común que ha perdurado
en buena medida hasta la actualidad. Lo curioso del caso es que si una escuela de filósofos no merece esta fama, es precisamente la suya. El origen de la escritura. Los griegos fueron los inventores del alfabeto, un sistema de escritura que reduce al mínimo el número de caracteres necesarios para expresar cualquier idea y que permite sacar esta técnica de los palacios y los templos para ponerla al alcance de un número mucho mayor de individuos. La investigación, no obstante, debe ponerse en el contexto de una evolución gradual de toda la región y ni siquiera causó el impacto que uno escaparía en su momento. El uso del alfabeto no solo se generaliza hasta el siglo VI antes de Cristo, más de 2 siglos después del invento propiamente dicho. La razón es que aprovechar las ventajas del alfabeto requería en buena medida una transformación completa de la sociedad, a falta de la cual podían convertirse incluso en inconvenientes. En una de sus obras, Eurípides puso en escena a un imaginario inventor del alfabeto para explicar cuáles eran estas ventajas. Su lista incluye usos legales como la otorgación de testamentos y comerciales como la fijación de deudores contractuales. También la de enterarse en sus casas de todas las cosas que sucedía al otro lado del mar. Bueno, aquí están los números de caracteres y cómo fue avanzando en los distintos siglos. Comenzando por el siglo 23 antes de Cristo, que es los jeroglíficos egipcios, palabras que son morfemas y tienen 7000 caracteres, escritura cuneiformes, palabras morfemas que tienen 1000 caracteres, bueno, y que esto es el ideograma. Después viene la silabario, que es en el siglo 27, lineal B, creta, sílaba H, 90 caracteres, chipriota, sílaba H, sílabas 56 caracteres, y después viene el alfabeto, escritura griega, fenómenas 24 caracteres, en el siglo 9 antes de Cristo. La tradición ha evolucionado hasta el punto de proponer una pluralidad infinita de ingredientes que en un origen se hallaban en proporción tan pequeñas que resultaban indistinguibles del aire que lo unía. Esta masa primigenia habría empezado a rotar y de este modo todo lo pasado, lo húmedo, lo frío y lo oscuro se fue quedando en el centro. Ahí estaría la Tierra con todo lo que contiene, mientras que lo ligero, lo cálido, lo seco y lo brillante se fue dispersando. Allí estarían los astros y por último el aire. No cabe duda de que la física de las nubes encaja perfectamente en esta versión del origen del universo, que Aristóteles presenta como una mezcla bien visible de incredulidad y sorna. De hecho, el aura de especulaciones poco útil acompaña a la filosofía naturalmente, no solo en las comedias de este autor, sino también en muchos otros textos de la época. Se trataba ya entonces de un lugar común, lo que ha perdurado en buena medida hasta la actualidad. Esto ya lo he leído. Lo curioso del caso es que si una escuela de filosofía no merece esta fama, es precisamente la suya. En la comedia de Aristófanes, quien sigue el ceremonicioso discípulo hacia el interior del pensatorio es un viejo llamado Estrepiciades, que está empeñado en convertirse también en discípulo de Sócrates. Ya desde el principio quedó claro que su vocación filosófica real es más bien escasa.
pues apenas sabe reaccionar ante la situación que le desvela su guía y de otro modo que no sea preguntar una y otra vez para qué sirve. Pero lo cierto es que si efectuamos la cuestión de la distancia que salta una pulga, que es obviamente una broma, su guía no tendría muchos problemas para justificar la utilidad de las demás investigaciones practicadas en el pensatorio. Yo en la antigüedad, la fama de los premios filosóficos se basaba sobre todo en sus aportaciones en campos como la astronomía, la meteorología, la fisiología, la medicina, la geometría, la cartografía y un largo etcétera. En un sentido se había dicho con razón que pueda situarse tan cómodamente en el origen de la ciencia como de la filosofía. Es más, si algo lo distingue de los filósofos, los cientos posteriores que apenas han reconocer ningún programa de investigación, no digamos una metodología clara de observación y argumentación, en su variada actividad más allá de la resolución de los problemas que encontrando y lo mismo puede decirse en el fondo de la pregunta que más comúnmente se asocia de ellos. Las más especulativas de todas es que puede plantearse la pregunta por el principio de todas las cosas. Aristóteles se refería a los primeros filósofos, aquellos que hablan de la naturaleza, por oposición a aquellos que hablan de los dioses. Debe tenerse en cuenta que la, novedad, las novedad, la novedad consistía en el propio concepto de naturaleza, no solo en la importancia que se le diera, tal como se ha señalado, la palabra naturaleza aparece mencionado una sola vez en toda la obra de Homero, que consistía casi en la enciclopedia del saber griego y en los inicios de la escritura. Dicha mención es, de hecho, bastante significativa. Es uno de los fragmentos más conocidos de la Odisea. La diosa Circe ha transformado a la tripulación de Ulises en piares de cerdos y el dios Hermes interviene para asistir al héroe. Su ayuda toma la forma de indicarles la provisión, la naturaleza de una hierba que lo volvería inmune a las artes de Circe. Vemos pues que la naturaleza realiza su aparición en la cultura griega como una forma de defenderse del poder de los dioses. Es más, en el relato de Homero parece que la ventaja de los dioses frente a los hombres se reduce tan solo a que aquellos conocen la hierba en cuestión y puede conseguir con mayor facilidad que estos por esas son, pero esas son circunstancias que un hombre astuto y viajando como Ulises debería poder superar si se lo propone, aunque en Homero esta victoria no se conseguía aún sin la intervención de otro dios. Una filosofía muy práctica. Aristóteles otorga el papel del primer filósofo a Tales de Mileto, originario de esta ciudad situada a la costa de Jonia, actual Turquía, en las escasez líneas de que le dedica las
le señala como el primer practicante de un tipo de reflexión que busca un sustrato de tipo material para el mundo, según sus testimonios. Según su testimonio, Tales habría encontrado la respuesta a esta pregunta en el agua, es decir, el mundo tendría en el agua su origen final y componente último, y por ende reposaba sobre ella como una madera. Aristóteles observa que de este modo no se resulta nada, pues no queda claro sobre qué reposa el agua en cuestión. Es improbable, no obstante, que Tales diera a esta teoría la misma relevancia que le atribuye Aristóteles dentro de su exposición. Tal como el propio Aristóteles observa, las ideas de Tales se entroncan con la concepción mítica más próximas, donde el agua, que es el origen de la tierra, tradición babilónica, se encuentra debajo de la tierra, tradición semita, la vuelve por debajo y por encima, tradición egipcia en la imagen. Es razonable suponer, por tanto, que las preferencias de Tales el agua son intento más bien práctica de armonizar estas dis, dis, distintas tradiciones. Un sabio despistado. Antes de Aristóteles, lo de Heródoto había destacado que destacado de Tales fueron sus consejos al rey Creso sobre la mejor organización administrativa de su reino, su propuesta de cavar una zanja para desviar el curso de un río y permitir el paso de su ejército, así como su predicción de un eclipse que al parecer cambió la suerte de una batalla. No parece que esta hoja de servicios encaje en el perfil de lo que hoy llamaríamos un sabio despistado. En efecto, Tales no se encerraba en ninguna disciplina propiamente teórica como la teología, la ciencia o la filosofía. Es más, ni siquiera seguía ningún método sistemático de observación, experimentación o demostración, sino que su interés se guiaba siempre por la resolución del problema concreto y, sin embargo, el tópico del sabio despistado nace en esa misma época. E incluso se podía decir que, a propósito de Tales, según Platón, hasta la esclava se reían de él porque cierta noche estrellado dio con sus huesos en el fondo de un pozo mientras iba observando los cielos. El nacimiento de la teoría va implementamente, inmediatamente acompañado de una reacción burlona a su alrededor. A su alrededor. Aun cuando esta teoría incipiente fuera extraordinariamente práctica a ojos de alguien más moderna, y aunque los demás filósofos pudieran sumarse ocasionalmente a la burla, siempre que se trata, siempre que se tratara de otro filósofo, claro, no tarda en surgir también el espíritu germial. Así Aristóteles, comprensor compensa la anécdota de Platón con otro signo contrario. Harto de oír cómo tachaban de inútil la filosofía, Tales demostró su utilidad en el terreno que más podía convencer a sus detractores, sus útiles, su utilidad en el terreno que más podía convencer a sus detractores hasta haber ganado una fortuna con el alquiler de presas que de aceite después de prever cuándo sería la mejor cosecha de aceitunas. Bueno, aquí está el mito de egipcio de la creación, que Dios Ra al amanecer, barco solar con ocho deidades y océano primordial.
existen ante la creación padre de los dioses. Los filósofos naturales recurren con fines no muy distintos a los de Ulises. También ellos son miembros destacados, a menudo aristocráticos de sus comunidades, por lo general colonias griegas alejadas de sus comunidades de origen, que mantienen un estrecho contacto con distintas culturas a través de la escritura, de la navegación, del comercio, de la guerra. La pregunta por el propio de sus La pregunta por el principio de todas las cosas es una de las primeras con las que se podía encontrarse en una persona así. Es un contexto de contacto en, de que podía encontrarse una persona así, en un contexto de contacto creciente entre culturas míticas y religiosas diversas. Sus interiores, su intento de dar una respuesta única obedece, por un lado, la necesidad de dar soluciones al conflicto entre tradiciones y dispares. Y de hecho, las respuestas que proporcionan son en buena medida. Re, de hecho, las respuestas que proponen son en buena medida relevaciones y armonizaciones de la propia explicación mítica que pueden encontrarse en su entorno geográfico. En ese sentido, sus teorías forman parte del mismo impulso racionalizador de la. En ese sentido, sus teorías forman parte del mismo impulso racionalizador que las cosmogonías de pensadores religiosos como Hesiodo, que se esfuerzan por poner en orden el planteo de los dioses, cada vez más abrigado. No obstante, lo que distinguía a estos pensadores de los que se mantienen aún en la esfera de la reflexión religiosa tradicional, en el de empeño por la fórmula, la solución a estos conflictos en términos naturales, a pesar de las frecuentes acusaciones de impiedad que se dirigieron contra la filosofía naturales, no está claro que ninguno se declarara ateo. El asunto para ellos no era tanto la existencia de los dioses como la capacidad de intervención que pudieran tener estos en los asuntos humanos. Se trata de buscar explicaciones por no, las cosas que no pasaran por una decisión de los dioses y de ganar así un espacio de autonomía frente a ellos. En este sentido, la naturaleza, tal como ella la entendía, se define casi enteramente por sus aquellos que no está al, no está al arbitrio de los dioses. Es fácil ver el potencial subversivo de este punto de vista en una sociedad donde cada decisión y cada evento estaba totalmente imbricado en prácticas e instituciones religiosas. ¿Para qué perder el tiempo participando en todos estos liturgios y preguntas en la oración si los dioses no intervienen en los asuntos? La crítica de Aristófanes a los filósofos naturales tiene más que ver con esta pérdida de referencia moral de los dioses que con la falta de utilidad práctica inmediata de sus investigaciones. Para los atenienses que se preocupaban por el abandono de las prácticas religiosas y las tradiciones ancestrales de la ciudad,
una tensión que era naturalmente mucho más fuerte en Atenas que en las colonias. La orientación geográfica que obtiene el navegante gracias al conocimiento de los astros no podía compensar la pérdida de orientación moral que llevaba asociada si los dioses dejaban de tener parte en todo ello. Anaxágoras precisamente había tenido que huir de Atenas pocos después, antes del estreno de las nubes, para haber dicho que la luna no era más que una piedra. En este sentido, la burla de Aristófanes contra las dos direcciones cuando describe la entrada de Estrepesiades, la fijación del viejo con la utilidad de cada cosa, le vuelve incapaz de entender nada que vaya más allá de sus intereses más estrechos. Cuando el discípulo le explica que la geometría sirve para medir la tierra y elaborar mapas, Estrepsiades solo es capaz de entender que están hablando de parcelación de terrenos para su venta. Pero en el fondo viene a decir Aristófanes, hacer un mapa de la tierra y hacer negocios dudosos con ella no solo son cosas que están tan lejos entre sí. A ojos de muchos atenienses, el nuevo saber va de la mano de una propiedad privada. De una pérdida de orientación moral, perdón. En este sentido, el aprendiz de físico y el viejo avaricioso son tal para cual.
El Sócrates histórico. Los criterios que acabamos de apuntar permiten dar ya una primera respuesta a la pregunta de quién es Sócrates. Recurrimos para ello a una serie de datos biográficos que aparece de forma dispersa en los diálogos y fuentes conexas, pretendiendo en cada caso a aquellos a los que critica ha tenido a dar más credibilidad. Así, sobre la base de la declaración de Sócrates de que tenía 70 años en sus discursos iniciales de la apología, se ha concluido que Sócrates nació en el 469 a 468 a.C. Algunas fuentes antiguas llegan a situar la fecha exacta en el sexto del mes, en el 6 del mes de Targelion, en el torno al mes de mayo. Aunque la sintonía de esta fecha con la del nacimiento de Platón el día siguiente, sumada a otra coincidencia con el calendario religioso, sugiere que se trata de una reelaboración posterior. Sócrates era hijo de Sofrónico, escultor de taller, y Fenárete, que a la muerte de su esposa trabajó como partera. Su familia era del Demo Alopece, un suburbio de Atenas próximo al monte Pentélico, donde se hallaba ya las canteras de las que salía la materia prima para muchas esculturas destinadas a la acropología y a innumerables casas privadas. Sus orígenes artesanos le atribuyeron un nivel social comparativamente bajo en relación con la mayoría de los filósofos que precedieron. No obstante, la Atenas de aquella época ponía al alcance de todos sus ciudadanos libres una educación básica en la lectura, la escritura y el cálculo. Según parece, Sócrates también tuvo acceso a los estudios más tradicionales y más aristocráticos de la gimnasia y la música. Algunas fuentes le atribuyen incluso gran afición por ambas y se especula con la posibilidad de que tocara la lira. Por lo demás, la familia que demuestra Sócrates en los diálogos con la literatura y el pensamiento del momento se ha atribuido a la propia vida cultural de Atenas, a sus numerosos festivales y concursos literarios. Además de la presencia habitual del sabio precedentes de toda la Mediterránea. Una época marcada por la guerra, un esplendor de Atenas se sitúa a caballo entre la victoria contra los persas en la guerra médicas y la derrota entre los espartanos en la guerra peloponenso. Se trata de un periodo marcado de manera casi constante por la guerra, y esto es cierto no solo del siglo V antes de Cristo, sino de unos cuantos siglos antes y después. No solo de Grecia, sino del conjunto del Mediterráneo. Antropólogos e historiadores sitúan el elevado nivel de violencia de este periodo en el marco de un proceso socavamiento de las estructuras sociales tradicionales a raíz de una combinación de cambios tecnológicos, sociales, económicos o culturales, cuyo resultado es la progresiva emergencia de un individuo autónomo frente a la comunidad, así como de una lógica social marcada por la inestabilidad y la tendencia expansiva. Sócrates es uno de los primeros en criticar el crecimiento individualista de Atenas, así como sus necesidades de crecer y expandirse en cualquier precio. No obstante, él mismo encarna mejor que nadie el nuevo individuo que ha emergido en la historia, una nueva forma de hacer la guerra. La nueva sociedad urbana, artesana y comerciante de Atenas permite la aparición de un nuevo tipo de guerrero, el hoplita. Se trata de un soldado de infantería pesado. Oplón viene de equipamiento, armado con coraza, cnemidias, que son espinilleras, casco, escudo, lanza y espada de corta. Todo ello pegado por él mismo. Estos soldados eran ciudadanos libres que habían
dispuesto de tiempo y los medios necesarios para entrenarse, luchaban en formación y de manera disciplinada y no tenían rival en los anárquicos ejércitos de esclavos y campesinos de los persas y demás pueblos bárbaros, por más que delante fuera los notables caballos, pronto habría hospitales griegos batallando como mercenarios en las guerras de todo el mundo y enseñando a los demás a luchar. Detrás de ellos irán los sabios griegos a explicar cómo vivir en el nuevo mundo de individuos que aquello acababa de imponer. Tomando con ansias en mis manos el libro, me puse a leerlo lo más aprisa de que pude, pero salí defraudado. Mención aparte merece la a ver otra vez. Ok, mención aparte merece la creciente circulación de libros y la oportunidad sin precedentes que estos ofrecía para el contacto con nuevas ideas. Los diálogos presentan a Sócrates como un buen lector, pero crítico como lo que leía hasta el punto de advertir en Eutedemio contra los libros mismos como un acceso engañoso al saber. A la edad de 18 años, los jóvenes atenienses eran presentados a la ciudad para su pleno reconocimiento como ciudadanos, lo que implicaba también su participación en alguno de los deberes cívicos que conlleva la ciudadanía. El primero era un serbio de 2 años en la milicia ateniense para su formación de cara al combate. Parece que Sofónico murió alrededor de esta época. Lo convirtió a Sócrates en el responsable legal de su madre hasta que ésta se casó otra vez. Por los mismos años en que Sócrates debía de estar dedicado a su formación militar, en torno al 450 a.C., Platón lo situó hablando con dos extraños filósofos que visitaban la ciudad, Permánides y Zenón. Atenas era una ciudad de gran actividad cultural y a la que asistían visitantes de todo el Mediterráneo. Por citar solo los festivales más espléndidos, anualmente se celebraban los Panateneas, las Dionisíacas, Dionisíacas, Dionísicas y las Eleusinas, dedicadas respectivamente de acuerdo con el celo religioso que conservaba la ciudad, a Atenea, Dinocio y Demeter, que combinaban las ceremonias litúrgicas con concursos y exhibiciones atléticas, musicales, poéticas y teatrales. Platón no da más referencia sobre Sócrates hasta el año 433 a.C., cuando mencionó sus visitas en la casa del rico Calías, donde se reunían los sofistas más célebres del momento. Como correspondía al hijo de un artesano, Sócrates debió aprender el oficio de su padre en el taller. Cierta tradición le atribuye la autoría de uno de los dos relieves de la Grecia halladas en la Acrópolis. Se trata de una obra relativamente tosca y poco original, de acuerdo con la modesta categoría que se atribuye a la producción paterna. Fuera cual fuera sus participaciones en esta escultura, lo cierto es que Sócrates no prosiguió el oficio familiar, sino que optó por dedicar su vida a la filosofía. Puesto que siempre se negó a cobrar por esta actividad, se ha puesto que debió de heredar de su padre un patrimonio suficiente para mantenerse. Algunas fuentes antiguas cifraban este patrimonio en una casa y una cantidad de dinero en torno a las 70 minas, por las cuales su rico amigo Critón, que le había hecho de banquero, le pagaban intereses. Si tenemos en cuenta que un 12% anual era un porcentaje de intereses usual, pues por entonces es bien posible que Sócrates pudiese permitirse el ocio imprescindiblemente para sus ocupaciones filosóficas, tal como dice en uno de los diálogos escritos por Xenofonte: el ocio es el mayor bien que se puede tener.
Cuestión distinta es si con el tiempo este patrimonio fue menguando hasta ponerlo en dificultades económicas. Algunas fuentes le echan la culpa de esta situación a la gestión financiera de Platón. En su discurso de la Apología, Sócrates reconoce haber descuidado sus asuntos y arruinado su patrimonio para dedicar su vida a la filosofía. Sócrates se presentó en este mismo discurso como un ciudadano poco activo en la política de la ciudad, pero en cambio recuerda expresamente su participación en hasta 3 campañas militares. Así, Sócrates había tomado parte en el sitio Potidea entre 432 y 429 a.C. Al inicio mismo de la guerra entre Atenas y Esparta, que se proclamaría durante las 3 décadas siguientes y que terminaría con la derrota de su ciudad. En esa batalla, no obstante, la victoria fue para Atenas, y el valor de Sócrates fue descrito con gran admiración por el joven noble Alcibiades, a quien según parece salvó la vida. Similares elogios mereció su participación en la derrota de Delion en 424 a.C. Según aseguraba en general Laques en el diálogo del mismo título, la victoria en esta batalla habría caído de su lado si todos los atenienses se hubieran conducido con el mismo valor de Sócrates. A pesar de su buen desempeño militar, Sócrates mantuvo siempre su condición de soldado raso. Dentro de las distintas categorías que existían en el ejército ateniense, le correspondía la de hoplita, lo que suponía que podía contarse el mismo su equipamiento. Superada la cincuentena, Sócrates participaría aún en la batalla de Anfípolis en el 422 a.C. Estas campañas militares serían, por cierto, las únicas ocasiones en las que el filósofo se ausentó de la ciudad. En el Critón hay quienes se ríe de ellos diciendo que había viajado menos que los cojos, los ciegos y los lisiados, algo muy poco frecuente entre los sabios y pensadores de la época. Con posterioridad a esta fecha, es decir, ya mayor, Sócrates se casó con Xántipa, una mujer bastante más joven que él y también de mejor posición social, lo que tal vez contribuyera a sostenerlo económicamente. Son interminables las anécdotas que nos han llegado sobre el mal carácter de Xántipa y las frecuentes discusiones que se vivían en la casa de Sócrates, a las que ésta habría asistido con resignación ejemplar. Más allá de las diferencias que pudiera haber en el matrimonio, la descripción que da el Fedón de los últimos instantes de la filosofía, del filósofo, sitúa a Xántipa no solo presente en la escena, sino además dando tan vivas muestras de dolor que fue preciso que alguien se las llevara. Por lo demás, Sócrates tuvo 3 hijos de Xántipa, llamado Ramprocles, Sofronisco y Menexeno, sobre lo que no existe más datos, aunque el estreno de las nubes en 423 a.C. indica que sus actividades filosóficas su actividad filosófica era anterior. En estos años se sitúa la mayor de los diálogos platónicos, lo que sugiere un mayor reconocimiento público en esta etapa de su vida. El banquete, ambientado en torno al año 416 a.C., deja claras sus buenas relaciones con las capas más aristocráticas de la ciudad. Por lo que respecta al carácter de Sócrates, los diálogos describen a un hombre que destaca ante todo por su dominio de sí. Es más, la palabra misma que describe esta idea en griego, encrateia, es una creación de los discípulos de Sócrates, entre ellos Platón y Jenofonte. Existe una amplia anécdota acerca de su extraordinaria capacidad de soportar el hambre, la sed, el frío, el cansancio e incluso los efectos del alcohol. Su dominio sobre su cuerpo causa impresión tanto en los helados campos de la batalla del norte de Grecia, donde camina descalzo sobre la nieve y apenas se protege con una capa, como en los banquetes
de sus aristocráticos amigos atenienses, donde es el único que conserva la compostura y hasta la lucidez cuando todos los demás están bajo la mesa por el efecto combinado del sueño, la saciedad y la bebida. Cuando se trata de dominar los deseos, las pasiones y demás impulsos que pugnan por adueñarse de las personas, el comportamiento de Sócrates no resulta menos extraordinario. Si volvemos al campo de batalla, vemos que Sócrates camina entre sus enemigos sin ceder al miedo ni a ninguna otra posición, casi como lo hiciera por la calle de Atenas en un día corriente. Sócrates es un buen soldado, pero no un héroe comparable a los de la tradición literaria griega. Lo que lo convierte en el especial, lo que lo convierte en especial es que su virtud en combate no depende tanto del valor cuanto del puro dominio de sí, que en algunos pasajes se describe casi como inhumano. Esta actividad constituye además su mejor escudo ante sus enemigos, que, según se nos dice, prefieren enfrentarse a otros antes que a él. Los dramáticos eventos y el enrarecido ambiente político que acompañaron al final de la guerra entre Atenas y Esparta afectaron de forma muy directa el entorno más próximo de Sócrates. Discípulos y amigos suyos como Alcibiades, Pedro, Critias, Cármides, Erixímaco, Querefontero y otros terminaron exiliados, encarcelados o ejecutados como resultados de sus diversas implicaciones en las políticas de la ciudad. A pesar del empeño que puso Sócrates en mantenerse al margen de cualquier actividad política, él mismo no tardaría en seguir el mismo camino. En este sentido, el juicio y la condena de Sócrates en el año 399 a.C., tras una acusación de impiedad presentada por el ciudadano Meleto, no fue ningún acontecimiento extraordinario. A pesar de ello, iba a convertirse en una de las escenas más revisitadas de la historia. Como ya hemos apuntado, lo extraordinario de la escena no era realmente nada de lo que ocurrió allí aquel día. Lo mismo podría decirse que las circunstancias más bien intrascendentes que acabamos de reseñar acerca de la vida de Sócrates y que han debido extraerse son cierto trabajo de menciones ocasionales en los diálogos dedicados a su persona. Está muy claro que lo más interesante de esta vida no fue nada de todo esto, a ojos tanto del propio Sócrates como de aquellos que lo conocieron. Lo verdaderamente original e interesante de ella es algo en cierto modo indetectable al nivel de los hechos, y es que fue una vida vivida de forma enteramente deliberada, de acuerdo incluso con un método. En el próximo capítulo trataremos de examinar con más detalles en qué consiste esta originalidad, a la vez que repasaremos de nuevo la palabra, los hechos, las circunstancias de la célebre escena del juicio.